Ya estamos. Vamos a ir esperando que se vayan agregando los demás para continuar revisando este rápido repaso. Como pueden ver, este curso de diseño y ergonomía es muy extenso. Es muy extenso. Es complicado intentar desarrollarlo todo al 100% porque hay partes que hemos tenido que integrar, que combinar para darle el espacio que se requiere y poder tener la mayor cantidad de información posible. Entonces vamos a continuar con nuestro repaso. Después de que revisamos todo lo que tenía que ver con empaques y embalajes, revisamos también ya lo que es entrar al tema de lleno de lo que es ergonomía y todo lo que ahí implica, de tal forma que pues vamos a darle a este punto, ¿no? Y repasamos el objetivo de la ergonomía, que es mejorar la vida del usuario en los diseños y desarrollos ergonómicos, tanto delante de un equipo de trabajo como en un lugar doméstico. En cualquier caso, este objetivo se concreta básicamente en la reducción de riesgos posibles para el usuario y en un incremento del bienestar y confort de estos mismos, ¿no? Entonces, el objetivo principal es buscar el bienestar y la comodidad de los usuarios. Estas, como vimos en la parte inicial, es una disciplina que se encarga de diseñar los lugares de trabajo, las herramientas y también determinar la manera en que se pueden realizar las actividades, de modo que coincidan con las características del ser humano, es decir, tanto sus características fisiológicas de cómo funciona su organismo, anatómicos de la forma y las características del cuerpo humano, y psicológicas, es decir, sus capacidades mentales, ¿no? Y todas las demás capacidades de los trabajadores que se verán involucrados, como el conocimiento de la tarea, el tipo de la actividad, etcétera. Entonces, decíamos que la ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas. ¿Ok? Hay algo que es muy importante, que es el sistema humano, el sistema humano-máquina-ambiente, que es muy importante para, como objetivo principal de la razón de ser de la ergonomía, que nos lleva hacia la integración de la mejor forma del ser humano a estos ámbitos, particularmente. Bien, entonces, la aplicación que tiene la ergonomía como tal es en el ámbito laboral, es el más frecuente, aunque también está muy presente en el diseño de productos y en ámbitos relacionados como la actividad del hogar, el ocio y el deporte. También es importante la ergonomía para el diseño y adaptación de productos y entornos de trabajo para personas con limitaciones funcionales, ya sean personas adultos mayores, personas con discapacidad, y ese también es un ámbito importante a considerar dentro de la actuación de la ergonomía como objetivo y campo de acción. Entonces, todo diseño ergonómico que debe considerar los objetivos de la organización, es decir, ver la productividad, ver la rentabilidad para la empresa, y debe considerar aspectos como la producción, la eficiencia, la productividad, la rentabilidad, como mencionaba, la innovación y obviamente la calidad en el servicio. Todos estos son objetivos que persigue la ergonomía. Esta área de la ingeniería industrial se apoya en todas estas disciplinas de la ciencia. La fisiología, la psicología, la sociología, que es importante, dado que el ser humano se va a desempeñar en su ámbito laboral,
pues en contacto con otras personas, ¿no? Tanto sus superiores, sus iguales y en algunos casos sus subordinados. También tiene que ver con la economía, puesto que estamos buscando reducir los costos de las operaciones, de las actividades. La medicina, que trata de darnos apoyo en cuanto al conocimiento de qué tipos de enfermedades laborales se pueden presentar en los trabajadores y hay que evitarlas. La antropometría, como veíamos, que es las dimensiones del cuerpo humano. La ingeniería como tal, en cuanto a todos sus conocimientos de física, mecánica, dinámica, termodinámica, etc. La biomecánica es las capacidades del ser humano al ser sometido a esfuerzos o cargas. La seguridad industrial, muy importante para la protección de la integridad del ser humano. La toxicología, que tiene que ver con todas aquellas sustancias que pueden generar algún daño a la salud de los operadores. Y obviamente la higiene ocupacional, las condiciones que debe tener el entorno, el ser humano, para cuidar su salud en general. ¿Qué beneficios nos puede traer a llevar a cabo la ergonomía? Pues todos estos que están aquí mencionados, voy a leer 3. Evitar los riesgos de lesiones y accidentes, disminuir las enfermedades profesionales principalmente, y la disminución de la rotación de personal debido a pues, enfermedades o a incomodidades propias del trabajo que muchas veces hace que el personal no resista mucho tiempo dentro de una actividad en una empresa y decida retirarse. También me beneficia aumentando la tasa de la producción, es decir, aumentamos nuestra productividad, aumentamos el clima organizacional y aumentamos también el rendimiento de los operadores en el trabajo, es decir, se cansan menos, por lo tanto, conservan mejor su energía para sus labores cotidianas. Este sistema es el que nosotros vemos que es fundamental que conozcamos bien, el sistema de hombre, máquina y entorno. En este se conforma por el factor humano. El sistema hombre, máquina y entorno se involucra el factor humano, es decir, las personas, la estructura de la organización, otros factores informativos, la comunicación y factores que tienen que ver con el entorno que comprenden el espacio de trabajo. Y vemos por acá esta imagen que nos explica mucho mejor esta relación que siempre se da en los puestos de trabajo en la industria o en cualquier otra actividad. Y aquí hablábamos de esta parte, cómo se van estableciendo los vínculos entre el hombre, la máquina y su entorno laboral. Estos vínculos son importantes en la etapa de diseño del lugar de trabajo, ya que nos permite explotar de mejor manera el sistema, lo cual me va a llevar a requisitos finales de selección, aprendizaje, concentración de los medios exteriores de la actividad laboral y acerca del conocimiento de los métodos para su elaboración. Este proceso o esta forma en que se da la interacción, esta secuencia que está aquí marcada con las flechitas, pues es lo que normalmente hacemos cuando operamos cualquier aparato, desde nuestro celular hasta un vehículo, una maquinaria ya en la empresa. Es decir, nosotros como individuo nos relacionamos y tomamos decisiones acerca de lo que la máquina es capaz de realizar, ¿sí? Y por medio de diferentes interfaces se da la comunicación entre lo que piensa el operador, lo transmite mediante los tableros, los mandos, las pantallas, etcétera, los botones de control, lo transmite hacia la máquina previo un mecanismo de control que me va a indicar pues qué es lo que que me va a servir para confirmar que lo que estoy pensando se lo estoy transmitiendo a través de un mando y que esto está respondiendo adecuadamente. Por eso es el mecanismo de control. Y pues lo que es la producción, que es la actividad propia de la máquina, el dispositivo o la herramienta que me va a generar
pues un resultado que también yo voy a poder observar en función de lo que yo estoy originalmente pensando que la máquina debe realizar. Entonces, esta interacción es muy importante. Es razón por la cual se diseñan diferentes características en los equipos, también se capacita al personal para esas cuestiones y principalmente se diseña un entorno adecuado para que esta interacción sea lo más positiva posible para la empresa y obviamente sin afectar al operador o al ser humano. Este sistema hombre, de los 3 elementos del sistema, el sistema hombre participa con su conocimiento, habilidades, aptitudes y destrezas para llevar a cabo una actividad laboral de la manera más óptima posible. Es decir, el ser humano, esa es su aportación a este sistema, ¿sí? Su conocimiento, habilidades, aptitudes y destrezas. Mientras que el sistema máquina participa con pues, su operación y buen manejo de acuerdo con el conocimiento que tenga el ser humano de esta. Y aquí vemos este ejemplo, ¿no? La máquina está diseñada para ejercer una actividad en específica, pero es hasta que se da la interacción con el ser humano que pues, el ser humano va a ser capaz de explotar la capacidad al máximo, siempre dentro de los parámetros de seguridad y de productividad que se requieran, ¿sí? Y obviamente, entre más conozca el ser humano las capacidades y habilidades de una máquina para las que fue diseñada una máquina o equipo, pues obviamente mejores resultados va a tener en beneficio de su trabajo y de la productividad de la empresa. Por lo tanto, esta parte, que eso es lo que significa esta parte de que el sistema máquina participa con su operación y buen manejo. Es decir, que cumpla para lo que fue diseñada. Y obviamente se va a complementar con el conocimiento del ser humano acerca de esas capacidades para poder en esa interacción obtener el máximo beneficio de esta máquina. Y por otro lado está este hombre y esta máquina ejerciendo su actividad de producción, pues está dentro de un espacio laboral que comparte con otros sistemas parecidos, ¿no? Con otras personas, con otras máquinas, ¿sí? Que pues van más allá de lo que esta parte del entorno no solamente se limita al medio ambiente que lo rodea, sino también el entorno de sus relaciones sociales, como todo ser humano, y que va fundamentándose en el cumplimiento de sus necesidades básicas, ¿no? Y obviamente esto va más allá de la empresa. Es importante contar con que todos los trabajadores también tengan esa comodidad o ese confort en sus relaciones de trabajo, en todos los entornos en los que se desenvuelve, como es el familiar, el social y el laboral, ¿sale? Entonces todo eso tiene que ver. Aquí están las aportaciones de cada uno de los elementos. Dice el hombre, con sus capacidades, conocimientos, habilidades y experiencia. La máquina, en función del hombre, para el uso del mismo, lo que explicábamos. Que tenga bien definidas sus tareas. Que se dé la capacitación y entrenamiento del personal. Que se sepa la capacidad máxima que puede alcanzar y los defectos o deficiencias que hay que eliminar de esta máquina. Y obviamente todo esto se da dentro de un entorno que tiene que ver con la calidad ambiental en cuanto a las características del espacio, que fue lo último que revisamos, de ergonomía ambiental, vinculada obviamente con su seguridad en su espacio de trabajo y las relaciones que tiene con otros compañeros y otras personas dentro de su área de trabajo. Además de que estén facilitadas las condiciones para poderse desarrollar laboral y profesionalmente y obviamente con vistas a su autorrealización como persona. Entonces, todo este es un complejo sistema que es parte de nuestro estudio como ingenieros industriales desde diferentes enfoques y diferentes materias. Posteriormente, para garantizar la seguridad de los lugares de trabajo, pues se necesita implementar procedimientos que nos permitan conocer cómo están las condiciones de trabajo. Y para esto se le llaman métodos de análisis ergonómicos.
El análisis ergonómico del puesto de trabajo está dirigido principalmente a las actividades manuales dentro de la industria y también a la manipulación de materiales. Este ha sido diseñado para servir como herramienta que nos va a permitir tener una visión de la situación de este sistema hombre, máquina y entorno, a fin de diseñar puestos de trabajo y tareas que sean seguras, saludables y productivas en beneficio de todos. Entonces, ese es el objetivo principal. Y decimos que para hacer estos análisis a veces vamos a requerir diferentes instrumentos, como ya lo vimos en la última sesión, que me van a permitir. Y aquí vamos a ver cuáles son estos métodos, o ejemplos de los 4 métodos de este tipo de análisis ergonómico. El primer método que vamos a analizar se llama método RULA. Este método nos permite evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Posturas, repetitividad de movimientos, la fuerza aplicada, la actividad estática del sistema musculoesquelético de cada ser humano o del trabajador. Entonces, el método RULA estudia todo lo que tiene que ver con los miembros superiores del ser humano en un área de trabajo. Y aquí hacíamos la vez pasada, revisábamos precisamente cómo eran estos estudios. Estudia lo que son los brazos, el movimiento de los brazos y su alcance, y de acuerdo al tipo de movimiento se va llenando esta tabla donde se va a ir valorando el nivel de riesgo que tiene y la necesidad de corregir. Las muñecas, el codo, vean aquí, esto habla del codo, el antebrazo y el codo, ¿sí? También en movimientos rotacionales. Y también habla de las posiciones de las muñecas durante una actividad laboral. Y también aquí nos va indicando una puntuación en relación a esas características, ¿sí? Se van llenando de acuerdo a ese tipo de ilustraciones y las indicaciones que el propio formato nos maneja. También analiza el método RULA. Repito, el método RULA ocupa todo lo que tiene que ver de las extremidades superiores, del tronco, de la cintura para arriba, vamos a llamarlo así. También analiza movimientos del cuello, el tronco y las piernas en alguna parte al momento de hacer este tipo de movimientos. Movimientos del cuello, ¿sí? Movimientos del tronco, ¿sí? Y en algunos casos hay algunos movimientos que nos obligan a mover la pierna para tener un mayor alcance, por ejemplo. Cuando queremos alcanzar algo que está muy alto, normalmente nos paramos en un solo pie y de puntitas, ¿no? Bueno, pues esto también es una exigencia que proviene de la parte superior del cuerpo. Con toda esa puntuación, lo que se hace es anotar aquí el resultado y en base a los resultados que se obtengan en la puntuación final, que está aquí en la parte de abajo, pues se va a determinar esas necesidades de rediseñar o no un puesto de trabajo. Ya sea, si tenemos puntuaciones entre 1 o 2, es aceptable. Entre 3 y 4 hay que hacer otro estudio más amplio, más a fondo. En cuanto nos da una puntuación de 5 o 6, también hay que emplear el estudio y modificar en la brevedad posible, pero si tenemos arriba de 7 puntos, hay que hacer un estudio y hacer una modificación inmediata de las actividades que involucran el movimiento y la fuerza de los miembros superiores. Este es el método RULA. ¿Ok? También vimos el método NIOSH, que este caso me permite identificar riesgos relacionados en tareas en las que se realiza un levantamiento manual de cargas, ¿sí? Y tiene mucho que ver con lesiones lumbares de la espalda baja, ¿sí? Y que pues nos ayuda a encontrar soluciones mejorando el diseño de las estaciones de trabajo para reducir este tipo de estrés que se genera en este tipo de tareas o actividades. Entonces, el método NIOSH es para levantamiento de cargas manuales, principalmente para el cuidado de las lesiones lumbares, ¿sí? De la espalda baja. Luego vimos el método OWASP, que habla de
el análisis ergonómico de la carga postural, es decir, basa sus resultados en la observación de las diferentes posturas que puede adoptar el ser humano durante el desarrollo de una actividad. Es decir, el método OWASP es un método de análisis de carga postural, ¿sí?, del individuo. Y luego viene el método MAPFRE, ¿sí? Aquí aquí en este método se considera la opinión del trabajador, ya que es el que indica qué mejoras se podrían hacer en los puestos de trabajo y cómo se debe adaptar el puesto de trabajo al hombre y no el hombre al puesto de trabajo. Entonces, el método MAPFRE es aquel que ocupa la opinión del trabajador para la mejora de los lugares de trabajo y adaptarlos a las personas. Posteriormente de estos fueron los métodos de análisis ergonómico. Y después vimos ergonomía preventiva. Y aquí hablábamos que esta área se trata de vigilar o cuidar la seguridad e higiene en las áreas de trabajo, principalmente desarrollando estudios y análisis de las condiciones de seguridad, salud y confort laboral. Entonces, esto es lo que tratan dentro de los factores de estudio que se consideran en esta parte de la ergonomía preventiva, pues se deben de considerar datos como la edad y el género, si es hombre o es mujer, qué edad tiene, su experiencia en el trabajo, si ya tiene antecedentes ejecutando la actividad, estrés, fatiga, consumo de drogas o alcohol dentro de sus rutinas como persona. Otros factores son las características del trabajo a desempeñar, que nosotros debemos de observar, que el tipo de equipo, el tipo de controles que lleva, si tiene algún riesgo de un choque eléctrico o un accidente eléctrico o mecánicos, ya sea por levantar cargas o por ocupar herramientas, precisión y riesgo en el manejo de sustancias tóxicas, si es que es parte de la actividad, el ambiente físico, que es parte de la ergonomía ambiental que analizamos en la última clase, en función de la iluminación, ruido, ventilación y vibración, perdón, temperatura y humedad como factores del confort higrométrico, riesgos de incendio o de fuego o de exposición al fuego puede ser, riesgos de radiación, tanto digamos atómica como de calor, caídas por las características del trabajo y obviamente las condiciones de las salidas de emergencia como parte de la ergonomía preventiva. Factores de estudio: el ambiente laboral, el ambiente social dentro de la empresa, pues afecta el tipo de gerencia que se ejerce, si hay incentivos, si es el entrenamiento y la capacitación son frecuentes, así como los reglamentos y las normas sociales de convivencia dentro de una organización. Estos inciden en la forma que el empleado valora la seguridad dentro de su trabajo. Otros factores es el error humano, los voluntarios o los involuntarios, y pues algunos elementos que me van a llevar a mí a detectar y controlar los riesgos. Entonces, cuando nosotros diseñamos o analizamos un espacio de trabajo, pues vamos a tratar de identificar todos los riesgos posibles que la actividad del trabajador y el entorno pues se puedan generar, ¿no? De tal forma que se enfoquen a todas las posibilidades y evitar todos los riesgos posibles, ¿ok? Entonces eso fue esa unidad en la que lo que se trató y vamos a revisar ahora, la última unidad, los últimos temas que revisamos, que tenía que ver con la ergonomía ambiental. ¿Sale? Entonces, en esta parte, vamos a revisar estas últimas diapositivas ya para cerrar el bloque. Veíamos entonces que
Veíamos entonces que parte de estos estudios ergonómicos en los espacios de trabajo, pues eran enfocados también al entorno, ¿no? Las cuestiones que rodean al trabajador y su entorno y su sistema hombre-máquina en un área laboral. Y entonces entrábamos a los temas de ergonomía ambiental. Esta ergonomía, esta rama de la ergonomía, se encarga del estudio de las condiciones físicas que rodean al ser humano y que influyen en su desempeño al realizar diversas actividades, tales como veíamos hace ratito, el ambiente térmico, el nivel de ruido, la iluminación, vibraciones, etcétera. Y aquí hablábamos de la importancia de la visión y la iluminación, que me puede generar problemas en torno a la adecuada visualización de objetos y entorno, en cuanto a la adecuada visualización e interpretación de las señalizaciones, tanto de seguridad como de instrucciones para ejecutar. También la visualización adecuada de las tareas que se están ejecutando y puede impactar en la eficiencia y eficacia del trabajador, pues se requiere proporcionar de información adecuada y oportuna. Entonces, todo esto nos va a favorecer el estudio de la iluminación. Entonces, como características generales, debe ser suficiente y necesaria para llevar a cabo el trabajo, nos debe de permitir identificar qué tipo de instalaciones van a ser, pues debido al tamaño de los objetos y los detalles que se van a realizar, las distancias entre el objeto, la precisión que se requiere en la actividad y todos estos otros factores. Vamos a irnos rápido en esta parte. De hecho, esta parte no aparece, creo, en el examen, en este parcial, pero sí va a aparecer en el segundo y lo retomamos como una especie de repaso, ¿no? Otros factores tienen que ver la agudeza visual del trabajador, los tipos de tonalidades de la luz y el tipo de fuente de iluminación, si es una luz natural, si es una luz incandescente o de focos normales, fluorescente o incluso hasta de iluminación por medio de LEDs. Veíamos también la clasificación de las lámparas en cuanto a cómo se distribuye la iluminación en el área y poder nosotros determinar cuál es la combinación adecuada de acuerdo a las actividades y los factores que se analizaron en los pasos anteriores. Estos principalmente. ¿Qué problemas me genera? Pues dolores de cabeza, incomodidad visual, accidentes, cansancio general, etcétera. Y aquí me va a ver estos diferentes niveles, ¿no? El método Renault, en cuanto a la iluminación, es un método que analiza los perfiles de puestos y que me ayuda a determinar el nivel de iluminación en relación con la naturaleza del trabajo. Este sí es interesante. El método Renault, repito, determina los niveles de iluminación en relación con la naturaleza del trabajo. El método LEST estudia la iluminación en función de el nivel de iluminación del puesto de trabajo, la iluminación general, grados de contraste, deslumbramiento y tipo de iluminación. Y el método EWA consiste en una descripción sistemática y cuidadosa del puesto de trabajo para el cual se utilizan igual observaciones y entrevistas. ¿Sale? Entonces son los diferentes métodos para medir. El instrumento de medición que se emplea para identificar o para medir la iluminancia real, pues es un luxómetro. Ese es el aparato de medición que nos va a apoyar para poder posteriormente hacer el análisis comparativo con los niveles de iluminación y cumplir con los valores mínimos de intensidad luminosa o lux que debe de tener de acuerdo a las actividades, las zonas de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, principalmente de eso trató el tema anterior de iluminación. Luego pasábamos al ambiente higrotérmico, ahí jugábamos con las temperaturas, ¿sí? Y decía que los elementos que se consideran para lograr el confort higrotérmico, que es
Este confort se logra cuando nuestro organismo no interviene para regular la temperatura del cuerpo. Es decir, no sientes ni frío ni calor y tu organismo, digamos que está en equilibrio, no tiene que reaccionar de ninguna forma ante las temperaturas o la humedad. ¿Qué factores son los que se consideran dentro de este confort higrométrico? Pues los que están aquí enlistados, ¿no? La temperatura atmosférica, la humedad del aire, la velocidad del aire, la radiación térmica, la intensidad del trabajo que se está realizando y obviamente la vestimenta que porta el trabajador. Y a partir de ahí revisábamos los dos extremos, ¿no? Las características que nos genera el estrés al calor, fatiga, calambre, sudoración, y los que son propios del frío, como estremecimiento, dolor agudo, pérdida de conciencia, etcétera, ¿no? Y obviamente aquí nos marca cuáles son las temperaturas del cuerpo del ser humano, que si el ser humano llega a alcanzar estas temperaturas, pues qué efectos se van a producir. Y vamos desde golpe de calor a los 44 grados centígrados hasta el límite inferior de 26 grados centígrados con un paro cardíaco o una fibrilación, es decir, dañamos nuestro corazón, pasando por las temperaturas normales del cuerpo, que son los 38 grados centígrados, y las sensaciones de frío o de calor. En cuanto a la humedad relativa, pues dice que el ser humano tiene un límite de tolerancia bastante amplio, en el cual pues no padece de incomodidades siempre y cuando esté entre el 20 y el 75% de humedad relativa en el ambiente. Es decir, un clima muy seco o un clima bastante húmedo no nos afecta de manera importante. Pero sí se considera, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con los climas, la temperatura del entorno, del medio ambiente, es decir, afuera del espacio de trabajo, y obviamente, pues también es algo que hay que considerar para analizar, garantizar el confort higrotérmico, ¿no? Entonces, en cuanto a los factores de la persona, la temperatura, en cuanto a los factores de del ser humano, pues el consumo energético en cuanto a la actividad que realice, pues también eso hay que considerar. No vamos a entrar en detalles con estos. El ruido, los problemas que nos genera los diferentes niveles de ruido, a partir de qué niveles se considera el ruido y las afectaciones que nos generan los diferentes niveles de ruido que se pueden generar, ¿sí? Y están los efectos auditivos, son aquellos que impactan directamente en nuestro órgano auditivo, el oído y todos sus componentes. Y también los ruidos, los efectos extraauditivos, aquellos que impactan en nuestro organismo, pero de manera general en otros organismos, en otros órganos más bien, diferentes del oído. Entonces van desde malestar hasta igual fatiga, estrés, agresividad, aumento del colesterol, etcétera. Un montón de consecuencias que los altos niveles de ruido en nuestro lugar de trabajo, expuestos en en grandes cantidades de tiempo, pues nos podrían ir acumulando este tipo de problemáticas de salud, ¿no? Los factores que tenemos que considerar tienen que ver con la intensidad del ruido, la frecuencia, el tiempo de exposición, qué tan delicado es la persona hacia el ruido, la edad, y si el tipo de ruido es intermitente o es continuo. Entonces aquí también nos indica los límites, los umbrales o límites que el ser humano puede tolerar en cuanto a tiempo de exposición y decibeles. La medición del riesgo, el aparato que vamos a ocupar para medir esto se llama sonómetro, que me indica los niveles de ruido y con esos podemos compararlos. Las vibraciones que tienen que ver con dos, ¿no? El sistema de mano-brazo que se transmite de la maquinaria o equipo por vía de la mano, muñeca, codo, hombro, al cuello, y lo que se transmite al cuerpo entero, ¿sí? Que es desde los pies hasta la cabeza,
porque pues estamos estamos en un equipo que todo él vibra y por lo tanto se transmite a todo nuestro cuerpo. Y los efectos que pueden tener a la salud, que van desde problemas de circulación, problemas de articulaciones, hasta trastornos gástricos, alteraciones cardiovasculares, respiratorias, etcétera. Y obviamente de la misma forma, pues hay un vibrómetro, hay un instrumento de medición que nos va a dar esos valores para compararlos con los límites permitidos que están aquí disponibles para hacer el análisis respectivo, ¿no? Y obviamente, pues de qué manera se interpretan todos estos datos para posteriormente aplicarlos en el diseño o la modificación que deban de hacer. ¿Qué tipo de controles se pueden ocupar como acciones de protección ante estas condiciones ambientales del área de trabajo? Pues en cuanto a la iluminación, pues buscar las combinaciones más adecuadas de los equipos para iluminación de las áreas, elegir entre natural y artificial, por así llamarlo, y particularmente qué tipo de iluminaciones, directas, indirectas, etcétera, ¿no? En cuanto al ruido, pues hay medidas que se pueden tomar, medidas de control de ingeniería que van desde el encapsulamiento de la máquina que genera los ruidos, utilizando diversos materiales, ¿no? Que pueden ser algunas paneles, que le llaman paneles a prueba de ruido, como estos que están aquí en esta imagen. Estos son paneles que absorben el ruido, o también cerrando los equipos, sellándolos, encapsulándolos para que el ruido no trascienda de más allá del interior de la propia máquina. En cuanto al control hidrotérmico, pues es implementar sistemas de ventilación o sistemas de aire acondicionado que controlen la temperatura y la humedad para que tenga una adecuada temperatura y humedad del ser humano y desempeñe correctamente sus actividades. Lo mismo para las vibraciones, mejorar los anclajes, la manera en que se fijan las máquinas al piso del área de trabajo y otros componentes que pueden ser también aislantes de vibración, como tapetes de neopreno o de hule para absorber esta vibración y no le llegue al ser humano. Los otros son controles administrativos que van desde, pues, si yo no puedo invertir lo suficiente para poner un aire acondicionado y lo tengo en un área donde hace mucho calor, pues voy a programarle sus actividades para que esté tiempos establecidos de exposición a ellos y después cambie de actividad con otro compañero para que no se sature y se afecte su salud, ¿sí? Preparar a todos los trabajadores en los diferentes puestos para poder llevar a cabo esta rotación, que tengan un mejor acondicionamiento físico en algunas tareas en las cuales pues, no se puede generar esa rotación, y obviamente cambios en las tareas a lo largo del día para que no se vuelva un trabajo monótono y repetitivo que pueda poner en riesgo su salud. Además de las acciones de protección que van enfocadas a el uso de equipo de protección personal, de acuerdo a el tipo de entorno al que se vea expuesto. Si hay un lugar donde hay mucho ruido, pues a lo mejor, además de las barreras del encapsulamiento de las máquinas, además de contar con paneles aislantes de ruido, le proporcionamos al operador protecciones auditivas, como las que se ven aquí en las imágenes, pues obviamente vamos a tener una mayor seguridad para el operador en su trabajo, lo mismo con la ropa y los accesorios necesarios para protegerlos de estos entornos. Entonces, eso es lo que hemos, a grosso modo, así de rápido, en un repaso. Como se dan cuenta, es muchísima información la que ya hemos analizado, de tal forma que pues es lo que hasta ahora llevamos acumulado. No todo de lo que hablamos hoy viene en el examen. Hice énfasis en algunas cosas que posiblemente van a encontrar en el cuestionario, pero pues yo creo que si hemos llevado al pie de la letra nuestras